Agradecidos con el Señor y pidiéndole este grande don de que todo lo hagamos solo por amor a Él y todo junto con Él y en su voluntad santísima, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Amén. Pueden sentarse. En esta segunda reflexión, el que quiera anótelo, en el mismo libro de color azul de la selección del 2 al 10, en el volumen 2, 16 de mayo de 1899, volumen 2, 16 de mayo de 1899. Vamos a tocar otro tema importantísimo que este capítulo va explicándonos, que forma parte de la vida humana y de la vida espiritual, de la vida cristiana, que es el misterio de la cruz. El título del capítulo es el siguiente: La cruz purifica y despega de la tierra y une a Dios. Repito: la cruz purifica y despega de la tierra y une a Dios. Una vida devota sin despojarse de la voluntad propia y hacerse dominar de la divina voluntad es falsa. Primera parte: la cruz purifica y despega de la tierra y une a Dios. Segundo punto: una vida devota sin despojarse de la voluntad propia y hacerse dominar de la divina voluntad es falsa. Y vamos a ir párrafo por párrafo. Jesús, escribe Luisa, ha continuado por unos días más manifestándose del mismo modo, sin querer separarse de mí. Parecía que esa poca cantidad de sufrimientos que había derramado en mí lo atrajera tanto que no sabía estar sin mí. ¿Qué quieren decir estas palabras? Ustedes están familiarizados con lo que fue la vida de Luisa. Luisa es un alma víctima, y un alma víctima voluntariamente. Una víctima, ¿qué son las víctimas? Las que sufren algo que les viene de alguna manera impuesto. Los que son víctimas de un accidente, no era que querían sufrir ese accidente, sino que son víctimas de ese accidente. O son víctimas mortales o no mortales en una guerra que no han iniciado, que ni querían, que ni saben de dónde ha venido, y sin embargo tienen que sufrir las desgracias y todos los males que una guerra lleva consigo. Esas son víctimas. También en el Antiguo Testamento el Señor pedía que se ofrecieran víctimas.
y esas víctimas debían ofrecerse en su honor. Era un pequeño sacrificio que el Señor pedía al hombre en aquella primera etapa de la historia hasta la encarnación del Verbo, en la que Él pedía que el hombre se desprendiera, se despegara de algo que apreciaba y se lo ofreciera a Él en sacrificio. ¿Qué hicieron? Y esto lo vemos desde el Génesis, entre Caín y Abel, los primeros dos hijos de Adán y Eva. Y estos dos hijos trabajaban, uno se ocupaba de las cosas del campo, Abel, y Caín se ocupaba de la caza de animales. Así que los dos a un cierto momento se sienten movidos para ofrecer a Dios algo de todo esto que Dios les daba. Y uno lo hizo con pureza de intención, con el fin de agradar a Dios. Y fue agradable a él, a Dios, la ofrenda que le hacía. Fue la de Abel. Caín, en cambio, su ofrenda no fue agradable a Dios. Habrá sacrificado algún animalito de sus rebaños para ofrecerlo a Dios, pero la intención no era pura y su sacrificio no agradó a Dios. Esto llevó luego a Caín a matar a su hermano, al ver que Dios se complacía en las ofrendas de Abel y no en las suyas. Y empezó toda una desgracia que seguimos viviendo hasta nuestros días. Entonces, el tema de esta pureza de intención está presente desde el principio. En Luisa, que es una alma preciosa desde el día de su nacimiento, bautizada, incorporada al cuerpo de Cristo, lavada del pecado original. Desde niña Jesús, por la predilección y la misión para la que la ha escogido, la va haciendo crecer en la virtud, en el conocimiento de Él, de sí misma, etc. A un cierto punto le pide que se ofrezca como víctima, a semejanza de Él. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que a Luisa Jesús le ofrece hacerle partícipe de su sacrificio, de sus penas, sufridas no por la fuerza, sino voluntariamente. Y lo escuchan esto cada vez que van a misa. Antes de las palabras de la consagración decimos, dice el sacerdote, que voluntariamente aceptó su pasión. No se le impuso la pasión que Jesús sufrió, que lo lleva a la cruz y a la muerte y al sepulcro. No fue impuesta por los hombres, fue libremente aceptada por Cristo. El sufrimiento de Jesús, siendo quien era, nada ni nadie tenía poder para hacerlo sufrir absolutamente nada. Si Él sufrió tanto, es porque Él lo permitió y lo quiso para realizar la misión para la que había sido enviado. Todo esto estaba claramente expresado a través de los profetas, cómo Él tomaría sobre sí todo el pecado del mundo, todos los sufrimientos y dolores de la humanidad, para reparar todo, expiar por todo y dar a su Padre toda la gloria que le deberíamos dar todas las criaturas. Así que por eso Él es la víctima con mayúsculas. A lo largo de la historia ha habido muchas otras víctimas, pequeñitas comparadas con Jesús, pero siempre participantes de su condición de víctima con mayúsculas. Y todos lo somos, simplemente por venir a este mundo, después del pecado original, todos somos víctimas, en pequeña medida, y más cuando eres bautizado, porque entonces entras a formar parte del misterio del Verbo encarnado.
y Él es la víctima. Por tanto, todos sus miembros participamos de su sacerdocio, de su dimensión profética, de su dimensión real, regia, de reino, de ser altares y de ser víctimas. Todos lo somos. Somos conscientes de estas verdades radicales, fundamentales de nuestra condición cristiana. Pues no lo somos. Y por eso es bueno que nos recordemos de todo esto, y que la Iglesia, nuestra Madre, nos los vaya recordando. Somos sacerdotes. Todos ustedes participan del sacerdocio de Cristo como pueblo de Dios. A nosotros, los padres, tenemos una participación ministerial en el sacerdocio de Cristo. También ustedes son profetas, participan de la dimensión profética de Cristo y tienen que anunciar la verdad. Cuando Pilato preguntó a Jesús: ¿tú eres rey? Sí, yo he venido para proclamar la verdad, para anunciar la verdad. Él es la verdad. Pues tú y yo, que somos miembros de Cristo, tenemos también que anunciarla. No podemos callarnos. A los profetas que participaban por los méritos anticipados de Cristo, de esta dimensión profética, el Señor les decía: tú ve y di a tus hermanos lo que yo te diga. Si ellos no te hacen caso, ellos morirán por sus pecados. Pero si lo que yo te mando que vayas y les digas, tú no lo dices, ellos morirán por sus pecados, pero yo te pediré a ti cuenta de sus vidas, por no haber dicho lo que yo te mandé decir. Y en esto todos hemos de estar atentos, que a veces dejamos que el mundo corra y que haga todo el mundo lo que le dé la gana, cuando van al abismo. Les recuerdo algo que decía San Agustín, que una vez convertido fue un gran profeta del Nuevo Testamento, obispo, y una de las inteligencias más brillantes que ha habido en la historia de la Iglesia. Y San Agustín, lleno del espíritu profético de Dios, en medio de los paganos que le toca vivir, él había sido parte de ellos antes de su conversión, les hablaba abiertamente de lo que era la voluntad de Dios, de lo que era la verdad que Cristo quería que conocieran. Y estos se sentían heridos cuando San Agustín hablaba. Se sentían heridos y les molestaba la palabra de San Agustín. A un punto tal llegaban las cosas que le decían que dejara de molestarnos, hablándoles de todas estas cosas, de la rectitud, de la honestidad, de la virtud con la que tenían que obrar, porque ellos vivían como paganos, entregados al desorden y a la depravación. Le decían: déjanos, nos queremos ir al infierno. San Agustín, ¿qué respondía a eso? Ustedes querrán irse a donde quieran, yo no quiero que se vayan al infierno, así que me van a tener que soportar. Así tenemos que ser nosotros. Como somos profetas, tenemos que anunciar la verdad a todos. Por eso esta es la misión de la Iglesia: vayan al mundo entero y anuncien todo lo que yo les he enseñado a todas las criaturas, y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando se tiene este espíritu profético y no se cumple? El Señor nos pedirá cuenta de la vida de nuestros hermanos por no haberles anunciado la verdad. Bueno, pues somos sacerdotes, profetas, reyes. Reyes, hay que gobernar, a gobernarnos a nosotros mismos primero. Y si eres padre de familia, tienes que gobernar tu casa. Y si eres responsable en una empresa o en un lugar donde trabajas, hay gente bajo de ti, a quien tú diriges y guías
y asistes para que cumplan una misión, tú tienes que cumplir con tu tarea de regir, de que haya orden, de que se cumplan las cosas. Si eres descuidado en esto, se te pedirá cuenta por eso. Y también somos altares y somos víctimas. Estas dimensiones de nuestra vida cristiana hemos de tenerlas presentes. Luisa, desde que es pequeñita, Jesús la hace partícipe de esta dimensión de alma víctima. Y por eso Luisa libremente acepta participar de esta dimensión victimal. Y era lo que aquí decía. Jesús tantas veces no viene a ella, otras veces le hace partícipe de sus sufrimientos. Así que, dice ella, parecía que esa poca cantidad de sufrimientos que había derramado en mí lo atrajera tanto que no sabía estar sin mí. Todo esto va a abrir las puertas para una enseñanza maravillosa de Jesús sobre el misterio de la cruz. Esta mañana, dice después de eso, Luisa ha derramado otro poco de amargura de su boca en la mía, y después me dijo: la cruz dispone el alma a la paciencia. La cruz dispone el alma a la paciencia. La cruz abre el cielo y une el cielo y tierra juntos. La cruz abre el cielo y une cielo y tierra juntos, es decir, Dios y el alma. Estas palabras son muy importantes, porque cuando hablamos como en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando oyen en la tierra, ¿qué cosa es eso? En el planeta Tierra, en El Salvador, en San Salvador, aquí en el ordinariato. No, por supuesto abraza todo eso, pero se refiere a ti. En la tierra, tú eres la tierra. Cuando Jesús pide a su Padre y nos enseña a rezar que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, la tierra nos representa a cada uno de nosotros, tu cuerpo y alma, todas tus acciones, toda tu vida, todo lo que está en ti y en torno a ti. Esa es la tierra en donde la voluntad de Dios debe cumplirse como en el cielo. ¿Y qué significa esa palabra cielo? Pues es la vida de Dios, es la Trinidad Santa, como en ellos, como en Dios, así en mí. Eso es lo que hay detrás, entre otras muchas cosas, de esas palabras que rezamos desde hace 2000 años. La única oración que Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad en la tierra. Porque si no, uno reza esto y como que uno se excluye que se haga tu voluntad en la tierra, así allá en China, en Indonesia, en Hawái, en la casa de los vecinos. No, cuando dices en la tierra, estás diciendo todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, todas tus facultades, todas tus acciones, toda tu vida, que en esa realidad que eres tú y cuanto te rodea, la voluntad de Dios reine como reina en Dios. Y por eso dice aquí Luisa: la cruz abre el cielo y une el cielo y tierra juntos, es decir, y es Jesús que lo dice, Dios y el alma. Para eso fuimos creados, para esta unión con Él. Fuimos creados para ser morada de Dios por el Espíritu Santo. A quien me ame y cumpla mi voluntad, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Él quiere, mientras vivimos en la peregrinación aquí en el espacio y el tiempo, en la tierra, Él quiere que tú seas su morada.
su habitación, su palacio. ¿Quién va a ser en el cielo el palacio? Él. Aquí en la tierra somos como las capillitas, como esta que tenemos aquí, esta iglesia que está a nuestro lado, la capillita donde está Jesús sacramentado. Aquí este lugar hecho de piedras tiene a Jesús adentro, realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros le hemos preparado este lugar para esto. Tú y yo, desde el día del bautismo, somos morada de la Trinidad por la gracia. Ellos han empezado a habitar en nosotros. Y solo dejan de estar en este modo personal, graciosísimo de parte de ellos, cuando pecamos gravemente, lo expulsamos de nuestro corazón. No como creador Él sigue siempre contigo. Porque si se apartara de ti como creador, tú dejarías de existir. Pero como amigo, como hermano, Él está a la puerta y llama. Si le abres, entra y cena contigo y tú con Él. Eso es lo que está detrás de esas palabras. A quien me ame y cumpla mis mandamientos, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Así que esta unión, esta unidad con Dios es la finalidad para la que hemos sido creados. Pero no es una unidad que se nos va a imponer a la fuerza, sino que yo he de abrirle para que Él entre y cene conmigo y yo con Él. La virtud de la cruz, continúa Jesús diciendo, es potente, y cuando entra en un alma tiene la virtud de remover la herrumbre de todas las cosas terrenas. La virtud de la cruz es potente. Cuando entra en el alma tiene la virtud de remover la herrumbre de todas las cosas terrenas. Después del pecado original, en nosotros ha quedado lo que la Iglesia llama concupiscencia, y no solo la Iglesia, no solo el magisterio de la Iglesia, sino la Sagrada Escritura. San Juan nos habla de esta concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es la inclinación que hay en nosotros al mal. Después del pecado original, el hombre quedó inclinado al mal. No solo perdió la gracia, perdió la filiación divina, perdió la divina voluntad, perdió el dominio sobre sí mismo, perdió el gobierno sobre las demás criaturas. Gran pérdida la del pecado original. Por el bautismo en la era cristiana, después de Cristo, se nos cancela el pecado original, recobramos la gracia santificante, recobramos la condición de hijos e hijas de Dios, somos hechos miembros de Cristo, de su cuerpo, somos su cuerpo místico. Pero en nosotros queda la concupiscencia. Dios en su sabiduría infinita así ha permitido que el hombre, aún bautizado, tenga esta inclinación al mal. Esa inclinación, la concupiscencia, no es pecado, pero induce al pecado. Era lo que San Pablo describe clarísimamente en sus cartas después de haberse encontrado con Cristo y convertirse en el apóstol de los gentiles. Él experimenta una lucha en su interior que lo hace ver, con la luz que ha recibido, le hace ver qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada, con toda claridad. Y sin embargo, al mismo tiempo siente en él una fuerza que lo inclina al mal. Es lo que la Escritura llama carne. La carne. La carne no es la del mercado, comemos para hacernos un asado. La carne es tu naturaleza humana inclinada al pecado. Y aunque eso no es pecado, te induce al pecado.
Por eso tenemos que rezar, por eso hay que ir a confesarse, por eso hay que venir a misa, por eso hay que hacer renuncia y negarnos a nosotros mismos, por eso hay que hacer penitencia, por eso hay que estudiar y meditar y poner en práctica la palabra de Dios y sobre todo ejercitarnos en la caridad con pureza de intención. Todo esto hace que esa tendencia que hay en nosotros hacia el mal sea reprimida y venza en nuestro obrar el bien y caminemos hacia la santidad. Sed santos, porque Dios, vuestro Dios, es santo, 3 veces santo. Entonces, la cruz es potente cuando entra en un alma, tiene la virtud de remover la herrumbre de todas las cosas terrenas. Por esta concupiscencia, nuestra persona, cuerpo y alma, son atraídas desordenadamente por las criaturas. Vemos las cosas por la apariencia. Somos muchas veces dominados por los sentimientos, no por la razón iluminada por la fe. Y todo esto no nos deja caminar en el camino de la santificación de nuestras almas. Entonces, la cruz que el Señor provee para nosotros todos los días, todos llevamos una cruz, desde que fuimos concebidos hasta la muerte, tiene una misión que cumplir. Por eso San Pablo no se gloría de otra cosa sino de Cristo y Cristo crucificado, porque este misterio de la cruz es la sabiduría que viene de arriba. Es una locura para los griegos y un escándalo para los judíos este misterio de la cruz, pero para los que son hijos de Dios son sabiduría de Dios. Entonces no peleemos con la cruz. La cruz Dios nos la manda para cumplir una misión en nosotros, que es una misión de purificación, de iluminación, de santificación de nuestras personas. Y aquí Jesús dice estas palabras: tiene la virtud de quitar la herrumbre a las cosas terrenas. ¿Qué es la herrumbre? Cuando se oxidan las cosas, pierden su brillo. Y si son cosas que tienen que moverse, pues esto hace que dejen de moverse las cosas. Por eso a las cosas que se mueven en los motores o en eso, se le tiene que poner aceite, para impedir que se forme la herrumbre y para que las piezas puedan moverse con facilidad, deslizarse y cumplir la misión que tienen. La cruz tiene esta tarea de ser como un aceite que limpia de toda oxidación nuestras facultades y todo lo que hay en nuestro interior, de manera que podamos obrar con suavidad y que se produzca en nosotros el buen olor para la gloria de Dios de las buenas obras. Y no solo esto, dice Jesús, sino que da el aburrimiento, fastidio y desprecio de las cosas de la tierra. Aquí todos vivimos enamorados de las cosas de la tierra, y algunos juntando como si nos fuéramos a llevar luego el día del entierro todo lo que hemos juntado aquí abajo en la tierra, nos lo fuéramos a llevar con nosotros. ¿Ustedes han visto alguna vez que llevan algún muerto con todas sus cosas al cementerio? No nos vamos a llevar nada, ni el cuerpo este que cuidamos tanto. Todo se va a quedar. Va a ir solo nuestra alma a la presencia de Dios. Por ahora, el último día, cuerpo y alma se volverán a juntar por el poder de la resurrección de Cristo y de su sangre, y todos compareceremos ante Dios en cuerpo y alma, unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. Pero aquí en la tierra, uno de los grandes problemas que ha dejado en nosotros el pecado original y que no quitó el bautismo es este continuo apegarnos
y fantasear con las cosas de acá abajo, como si ellas fueran la vida eterna. No lo son, son solo pequeñas criaturas que Dios nos ha dado como ocasión y medio para encontrarlo a Él. Y en lugar de encontrarlo a Él, lo que hacemos es encontrarnos a nosotros mismos. En lugar de ayudarnos a salir de nosotros para el encuentro con Él, que es la finalidad para la que tú y yo existimos. Las cosas de la tierra tienen la virtud, son pegajosas, de pegársenos por todas partes. ¿Para qué manda la cruz entonces el Señor? Dice Jesús. No solo esto, la cruz da a las almas, a las personas aquí en la tierra, les da el aburrimiento, el fastidio y desprecio de las cosas de la tierra. Y no porque en sí mismas sean malas. El problema no está en las cosas. El problema está en nuestro corazón pegajoso, que es como resistor, que todo lo que se le acerca se tiene como ventosas para atraer todas las cosas que se queden pegadas al corazón nuestro. ¿No han visto estas ballenas que andan y delfines que andan y tortugas que andan por ahí en los mares? Cómo se les van pegando, no sé cómo se llaman esas, como si fueran conchas, que a las pobres luego hay que, los que tienen misericordia de estos animalitos, pues cuando los encuentran así, pues con cuchillos empiezan a quitarles, a arrancarles todo eso que se les va pegando a las conchas de las grandes tortugas o de las chiquitas o a los animales que andan nadando en el mar. También se les pega a los barcos y llega un punto en el que ya son ineficientes para circular, navegar por los mares, así que tiene que hacérseles limpiezas con herramientas especiales poderosísimas para volver a limpiar los cascos de los barcos para que puedan navegar. Pues así es el corazón humano, como esos barcos, como esas tortugas que tienen no sé qué cosa que atrae el que se les vengan a pegar cosas en torno. La cruz, ¿qué misión tiene? Despegar todo eso. Así que cuando te vengan las cruces, tú dile al Señor: mira, Señor, nada de esto me gusta, porque seguro que a las tortuguitas esas y a esas ballenas tampoco les gusta ni que se les pegue eso, y mucho menos que luego se les tenga que arrancar. Seguramente les da algún dolor o alguna molestia. Pero una vez que te quitan todo eso, tú puedes caminar libremente, porque ya no traes cargando todo ese peso enorme. La cruz tiene esta misión que cumplir en nosotros: desapegarnos de todo eso y darnos fastidio acerca de estas cosas de la tierra, el desprecio de las cosas de la tierra, y luego a cambio le devuelve el sabor. Miren lo que pasa, el efecto que la cruz produce. Cuando la cruz quita y arranca todo eso que estorba, entonces la cruz tiene la virtud de darnos el sabor, nos devuelve el sabor, el agrado de las cosas del cielo, que es una cosa que no tenemos, y no la tenemos así naturalmente. Esto lo perdimos por el pecado original, porque quedamos como atrapados por nuestros sentidos corporales. Nuestros sentidos corporales son inmediatos. Si tú te comes una pupusa muy bien preparada, muy rica, con una buena salsa, es algo inmediato. Tú sabes por la experiencia que si te la comes va a producir ese sabor, ese gusto por el que te comes eso o cualquier otro platillo que te guste. Y de las cosas del cielo tienes ese mismo apetito, ese mismo gusto, esa misma sensibilidad. No sentimos nada. Nos acercamos a recibir al que es la fuente de todos los sabores, de todos los dulces, de todas las bellezas, de toda santidad, que es Jesús sacramentado. Ahí está todo.
todo el cielo y la tierra, con todas sus bellezas encerrado. ¿Y qué sientes? Sientes igual que cuando te comes una pupusa. No, cuando te comes una pupusa hay una percepción sensorial inmediata. Y por eso nos acercamos a la cocina todos los días tantas veces y a tantas otras cosas que nos dan esta satisfacción sensible. Pero de las cosas del cielo no tenemos esta misma experiencia. Ahí la cruz nos va alejando de las cosas de acá abajo y nos va acercando a saborear y a deleitarnos de las cosas del cielo. Me viene a la cabeza en este momento San Ignacio de Antioquía. ¿Saben quién es? Este es uno de los padres de la iglesia, obispo, que murió entre los dientes de los leones en Roma, llevado prisionero. Y cuando iba de camino, él rogaba a todas las comunidades. Él tenía fama, había sido discípulo de los apóstoles, así que él oyó de primera mano todo el tesoro del Evangelio. Y lleno del Espíritu de Dios, caminaba lleno de gozo en su interior al martirio en el Coliseo romano. Y suplicaba a los fieles de las distintas iglesias por donde pasaban que no fueran a pedir a Dios que Él impidiera este martirio, que lo dejaran ser trigo de Cristo, que esto sería su verdadera liberación. Y hay un punto precioso en el que Él dice: yo ya no tengo apetito de nada de las cosas de este mundo. Para llegar ahí lo habían maltratado muchísimo los verdugos que lo traían en el camino para llevarlo a Roma. Así que él había sufrido mucho en el camino. Decían que eran como panteras los que lo cuidaban, que no respondían a ninguna dulzura, a ninguna caridad, a ningún amor. Eran insensibles esos verdugos que lo conducían. A él, como una oveja, como un corderito manso, se comportaba con ellos, estaba lleno de Dios. Y sin embargo, la respuesta de estos verdugos era violenta contra él. Y él decía, por eso a la cruz iba trabajando en él antes de ir al martirio. Y él decía: yo ya no tengo apetito por nada, solo escucho en mi corazón un agua viva que me dice y repite: ven al Padre, ven al Padre. No anhelo nada más que eso. ¿Quién tiene la virtud de llevarnos a algo tan santo como esto, que es la vocación de todos nosotros? Jesús nos dijo: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién tiene la virtud de hacer cambiar nuestras vidas? La cruz. En la cruz están escondidos todos los remedios, todas las medicinas, todas las luces, todas las ayudas que un ser humano necesita para llegar a la más alta santidad. Y si Jesús nos manda cruces y las tenemos todos los días, chiquitas, medianas y grandes en nuestras vidas, es para esto, para irnos primero dando luces para que veamos las cosas como Dios las ve, para que cambiemos nuestra vida, para que ordenemos nuestra vida con la voluntad de Dios, para que nuestro trato con las cosas y personas que nos rodeen sean ordenadas según Dios, que sean para la gloria de Dios. Y luego tiene la virtud, la cruz, de ir poniendo en nosotros este desinterés por estas cosas. Ese interés que vuelve loca a la gente aquí en la tierra por tener más y más poder, más y más riquezas, más y más gustos y placeres. La cruz tiene la virtud de apagar eso y despertar en nosotros el aprecio y el anhelo por las cosas que durarán para siempre.
Esto es el camino de la vida cristiana. La virtud de la cruz es reconocida por pocos, por eso muchos la desprecian. Un escándalo para los judíos, una locura para la sabiduría griega, que es la filosofía que reina hoy, una cosa y la otra en el mundo en que vivimos. La cruz es una ciencia que no es de este mundo. Por eso hemos de tener tanto amor a la cruz. Por eso los hijos de la iglesia empezamos todo, cada día, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así se inicia la celebración de cada uno de los sacramentos. Así se inicia la Santa Misa. Así empezamos nuestra vida cristiana, trazando nuestros padres y padrinos la señal de la cruz sobre nosotros. Así empezamos cada día, así debemos terminarlo. Así empezó nuestra vida y ojalá así termine. Si tienen hijos, familiares, díganles que cuando se estén, si les toca ser testigos, compañeros de ustedes, cuando estén en sus últimos momentos, que terminen trazando sobre ustedes la señal de la cruz. Lo encierra todo. La cruz tiene la virtud de injertar a Dios en las almas. No se olviden de eso. Jesús se lo explica muchas veces a Luisa, que la cruz tiene la virtud de injertar la divinidad en el alma. La cruz inicialmente, cuando los padres pecaron, es una maldición. Jesús viene a este mundo para abrazar, vestirse de toda esta desgracia causada por el pecado y con su divinidad restaurar todo y devolver a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa, la belleza y santidad que Dios le dio al crearnos. Así que su cruz tiene la virtud primero de convertirnos, de ejercitarnos en las virtudes, especialmente la paciencia, porque la cruz se nos visita con mucha frecuencia. Y esto nos invita a ejercitar la paciencia, que es una virtud importantísima. Luego nos desapega de las cosas de acá abajo, despierta en nosotros la capacidad de percibir las cosas del cielo. Ojalá que nos la dé mejor que la capacidad que tenemos de percibir lo sabroso y el buen olor que tienen muchas cosas de acá abajo, que nos dé lo mismo para las cosas del espíritu. Y tiene por último la virtud de injertar a la divinidad en ti, de injertar a las divinas personas. Jesús a Luisa llega a decirle que la cruz tiene aún más eficacia que los sacramentos. Porque para los sacramentos necesitamos disposiciones. Por eso San Pablo llega a decir que revisemos bien nuestra conciencia antes de acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Porque el que lo recibe indignamente recibe su propia condenación. Es decir, el más santo de los sacramentos, que es la presencia real de Cristo Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en lugar de llevarte a lo más alto del cielo, te puede llevar a lo más profundo del infierno. ¿De qué depende? De la disposición que llevas para recibir. Si vas en gracia, si vas con amor y deseo de Él, si vas con el deseo de unirte a Él para hacer una sola cosa con Él, te va a hacer santa o santo ese sacramento. Pero si vas distraído, impreparado a recibirlo, puedes
ir preparando tu tumba para toda la eternidad, la segunda muerte. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús dice que la cruz es más eficaz que su cruz. Ajá. Yo creo que todo es claro, pero para todos. Muchas gracias. Gracias, Padre. Para identificar cuál sea nuestra cruz, primero tiene que entenderse que el misterio de la cruz ha nacido con el pecado de origen. El pecado de origen fue lo que introdujo el misterio de la cruz sobre la tierra, que, como les dije antes, es considerado como una maldición. Todo lo que era sufrimiento y todo lo demás entra junto con la muerte. Por el pecado de origen entró la muerte en el mundo. Las cruces, como las entendemos en la práctica, en la vida en la tierra, son todas las cosas que nos van preparando a la culminación de este proceso que es la muerte física, es decir, la separación de cuerpo y alma, algo que no tenía que haber pasado. De modo que se inicia la vida llorando y la terminamos llorando también. Y la cruz nos acompaña en todo el camino de la vida. Gracias a la encarnación del Verbo y a la muerte y resurrección del Señor, como les decía, este misterio, que era un misterio horrible, de dolor hasta la muerte de los seres humanos en la tierra, es transformado por Cristo, no en una maldición, sino en una bendición. ¿Qué es lo que convierte algo tan terrible como era la oposición de la voluntad humana a Dios y todas sus consecuencias en algo que es una bendición? Pues lo convierte el contacto de la divinidad, es decir, de la persona divina del Verbo, con todo este misterio de dolor que acompaña la vida de todo ser humano sobre la tierra. ¿Cuál es mi cruz? Pues la participación que la providencia de Dios quiere que vivamos durante toda nuestra vida. Empezamos, como dije, llorando. ¿Por qué lloran los niños? Pues porque sienten necesidad o de alimento, o de que les cambien de posición, o de que los aseen, o de lo que sea, y lo expresan al no tener palabras, con el llanto o con las quejas. Y luego así, conforme la vida va avanzando, siempre que un bien supuestamente tenía que ser poseído por nosotros y no lo tenemos, esta ausencia de ese bien, que puede ser material o de afecto, hace que sintamos una pena, y esta es una cruz que llevamos. Y luego todo lo que hacemos unos con otros, no todo lo que hacemos nos agrada o agrada a los demás, sino que se convierte en un sufrimiento para mí. Hay cosas que yo hago que no son conformes a la voluntad de Dios, ni respetuosas de mi prójimo, que se convierten en una cruz para mí o para ellos, y yo soy el causante de ello. Un ejemplo, el que es desordenado en su comer o beber, no solo puede causar incomodidad y dolor y sufrimiento a los demás, sino a sí mismo. Y esto puede ser tan grave que esto me lleve a la muerte. Porque si yo me excedo en la bebida, por ejemplo, esto poco a poco va dañando mi hígado, va trastornando toda mi naturaleza humana y puede terminar en un cáncer de hígado y llevarme a la muerte. Así que ese malestar, que puede ser puntual, una borrachera de un día, si yo dejo de excederme en el alcohol, esa cruz que allá en México le dicen la cruda, no sé si acá también, La goma.
La goma, esa, si yo dejo de beber, se termina. Y de hecho esa goma o esa cruda, en la providencia de Dios es algo que Él quiere y permite para que yo aprenda de eso. Porque eso a mí me causa un malestar que es muy incómodo. Si yo aprendo de esa lección, pues me mediré más cuando bebo para no excederme, de manera de no tener que sufrir esa consecuencia. Igual si me paso un semáforo cuando está en rojo, quizás alguna vez pasándome no pase nada. Pero si yo sabiendo que eso que estoy haciendo es algo no solo que viola las leyes de tráfico, sino que pone en peligro mi vida y la de los demás, yo habitualmente me paso los semáforos rojos, lo más probable es que termine en el hospital o en el cementerio. Y lo más triste sería que otras personas, a causa de mi irresponsabilidad, terminen en el cementerio o en el hospital. Entonces, estas son cruces que yo me busco. Todo lo que hacemos que es desordenado y que deliberadamente lo hacemos, produce un sufrimiento, una contrariedad, hace daño, me hace daño a mí y puede también hacer daño a los demás. Si yo me detengo en esto, me convierto y empiezo a obrar rectamente por amor al Señor y respetuoso de sus mandamientos, esas cruces desaparecen. Pero hay otras muchas cruces que tenemos que llevar porque somos víctimas. Yo puedo controlar con la ayuda de Dios el obrar rectamente, o al menos tratar de obrar rectamente en todo, pero yo no puedo controlar el que los demás obren rectamente. Eso no está en mis manos, y si algo está en mis manos es muy limitado. Yo no puedo cambiar la forma de comportarse de los demás, a menos de que tenga una gran autoridad y poder para hacerlo. Y normalmente los seres humanos ordinarios no tenemos ese poder sobre los demás. Aquí en El Salvador hay un ejemplo muy claro de lo que el poder puede hacer para controlar algo que está desordenado, gravemente desordenado. Pero no siempre tenemos un poder de esa magnitud para impedir que otros, haciendo mal uso de su libertad, nos afecten a todos los demás. Esas cruces, una enfermedad, una tempestad, son cruces que Dios permite que yo sufra en mi vida, igual que todo lo que hay en mi vida, en la vida pasada, en mi familia y en la sociedad a la que pertenezco, que son cosas que me afectan y a veces nos afectan de por vida y que yo no tengo poder para cambiar eso. Nos ha tocado nacer en la época que vivimos, somos herederos de la cultura y de los siglos pasados, de todo lo hecho por la familia humana. Todo eso a todos nos afecta. Somos víctimas de todo eso. Y no podemos cambiarlo nosotros, no podemos arreglar eso. El que tú hayas nacido en este país y no en Rusia o en China o en otra nación, que hayas nacido en esta época, de tal papá y de tal mamá, con tales abuelos, hermanos, parientes, lengua, etc. De eso tú no puedes modificar nada. Tú puedes modificar tus actos presentes. De ti depende. Delante de ti, como dice el Señor en la Escritura y toda la enseñanza de la Iglesia, delante de ti está la vida y la muerte. Tú decides cuál de ellas, cuál es el camino que quieres seguir. Pero de lo que hacen los demás tú no tienes poder para cambiarlo, o si lo tienes es muy limitado. Entonces, ¿cuál es mi cruz?
Hay unas que yo me causo. Esas las puedo eliminar. Si me porto bien, si obedezco a Dios, si medito su palabra, si me acerco a los sacramentos, si rezo, si me comporto bien con mis hermanos, eso hace que cambie esa situación de la cual yo soy el responsable. Pero de lo que hacen mis hermanos, solo si con espíritu de corrección fraterna a 3 o 4 que tengo alrededor y con autoridad moral, pidiendo mucho al Espíritu Santo que me asista, yo puedo ir a decirles lo que no están haciendo según la voluntad de Dios, al menos por lo que yo veo desde fuera, porque nadie tenemos acceso al corazón de la gente. Por eso no debemos juzgar a nadie, porque eso solo Dios lo conoce. Pero si yo veo o en mi familia hay una acción o una actitud abiertamente opuesta a la voluntad de Dios, y yo soy el papá o la mamá o soy un hermano de otros hermanos y hermanas, tengo el deber, ejerciendo mi dimensión profética, de ir a decirles lo que está mal. No puedo callar porque cometería pecado de omisión a la gente. Si yo digo lo que el otro está haciendo mal, o al menos lo que se ve abiertamente que se está haciendo mal, esto puede hacer reflexionar a esa persona y cambiar, y de esa manera yo podría ayudar a que cambie un poco el ambiente que me rodea, que me crucifica y crucifica a los demás. Pero no siempre ese es el resultado. A veces se pone peor la cosa cuando voy y llamo la atención a otra persona en relación a su comportamiento. De modo que solo cruces que son mías porque yo las causo, esas las puedo evitar. Las demás tienen una variedad de fuentes, vienen de muy lejos, vienen de mi entorno y vienen de mi propia inclinación al mal que hay en mí, que muchas veces me causa problemas. Entonces, en general, quitadas esas que yo soy el responsable de esas cruces y que van a desaparecer si yo me convierto y cambio, las demás, la primera cosa sabia que hacer con ellas es aceptarlas. Tengo que hacer un pequeño examen, porque si yo soy el causante, yo ya sé cuál es la solución. Pero cuando yo no soy, si yo entro con sencillez, simplicidad en mi corazón y mi conciencia no me reclama nada, entonces yo no soy la causa de esa cruz. Viene de fuera o viene de dentro, pero es una batalla espiritual que se está librando. Entonces, si viene de fuera, la primera cosa sabia que hacer es aceptar la realidad así como es. Pedir a Dios ayuda para poder con paciencia y discernimiento descubrir, si Dios me lo quiere dar, de dónde viene y qué puedo hacer. Pero todo lo que les dije sobre la cruz, entonces hay que aplicarlo. La cruz nos sirve para nuestra propia conversión y purificación. Nos sirve para iluminarnos, para que esa visión a veces equivocada que tenemos de nosotros mismos y de lo que nos rodea cambie y empecemos a ver las cosas con los ojos de Dios. Y tercero, las cruces son para santificarnos. Entonces, todas estas cruces, ahorita hace calor, ahora nos quedamos sin el sistema de sonido, es una pequeña cruz. ¿Qué hacer con ella? ¿Ponernos a pelear por eso? No, abrazarla y tratar de encontrar el camino para seguir adelante en lo que tenemos que hacer. Y luego entender que estas cruces, pequeñitas o grandes, Dios nos las da para irnos santificando. Jesús voluntariamente aceptó no solo los problemas que le traía el nacer y vivir en donde nació y vivió 33 años. A él
el Padre del cielo le pidió abrazar todas las cruces de la historia humana, de todos y cada uno de sus hermanos, sin excepción, incluidos los que se perderían eternamente. El Padre le encomendó a Jesús tomar sobre sí todo el desorden, todo el pecado del mundo, y Él libremente abrazó todo y nos abrazó a todos, para dar en primer lugar a su Padre toda la gloria que al Padre le habíamos de haber dado todas las criaturas. Segundo, para merecer gracias de conversión para todos los que habíamos pecado. Tercero, para purificarnos e iluminarnos y hacer brillar en nosotros la luz de la verdad. Tercero, para santificarnos y divinizarnos. De modo que entonces este misterio de la cruz, cual sea que lleves, tú solo analiza si tú eres la causa. Si no lo eres, con sencillez de espíritu delante de Dios, tu conciencia no te reclama nada. Pues entonces abraza esas cruces. Es un beso que te da tu Señor. Él quiere compartir contigo esa pequeña cruz. Antes de ser tu cruz, fue su cruz. Él la llevó 2000 años atrás en el tiempo. Llevó todas tus cruces de toda tu vida, las que son culpables de tu parte y las que son no culpables, de las que eres víctima. Él las abrazó todas y hizo que todas fueran instrumento para tu salvación, tu santificación y para que pudieras vivir eternamente con Él en el cielo. Entonces, pues así. Y pídele al Señor, no necesita uno entender por qué las cruces. Aceptemos por qué ha pasado hace un momento lo que ha pasado aquí. La razón que sea, lo importante es que Dios así lo ha permitido. Yo no sé si absolutamente así lo ha querido, pero sí sé que lo ha permitido, porque ahora yo no tengo un micrófono, hermano, para hablar con ustedes. Entonces, Él lo ha permitido, Él sabe el por qué ha querido que esto sea así. Pues esto, como regalo que viene de Jesús a mí y a ustedes, lo vivimos durante este rato, y que sea todo para su gloria y para que el reino de su voluntad se establezca sobre la tierra. Y así ustedes en su vida de cada día, lo que venga, lo que puedan ustedes resolver, resuelvan. Usen la cabeza, el sentido común, que no es muy común, y usen la gracia que Dios les da para poder vivir practicando las virtudes, esas incomodidades y contrariedades que tiene la vida diaria. Aprovechen, sabiendo que Jesús está detrás. Nada pasa en el que el Señor no tenga el señorío sobre ello y el gobierno de todo. Bueno, yo ya sobre ese tema espero que eso ayude a todo lo demás. Una consulta referente a eso, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Padre. Definitivamente es edificante, las cruces son edificantes, pero entonces una pregunta, como ya como conclusión, entonces, si me está pasando algo que me está causando daño, ya sea porque de afuera o ya sea porque yo lo provoco, ¿será que entonces, si es por de afuera, por ejemplo, estoy viviendo en la pobreza porque alguien se robó mi dinero, ¿verdad? Y me quitó todo. Entonces, no debo pedirle yo al Padre o a Jesús o al Padre en nombre de Jesús que me cambie eso. O solo me quedo de bracitos cruzados y espero a que Dios lo cambie. Porque Él dice que pidamos. Claro. Entonces, ¿puedo pedir? ¿Debo pedir? Muy bien, gracias. También una enfermedad. Claro. Esa es también muy hermosa y una pregunta práctica que es importante resolver y contestar, y para que también todo este tema de la voluntad de Dios no lo malentendamos.
La voluntad de Dios permite innumerables cosas, hasta el punto extremo de permitir, si así tú lo decides, de quedar separada de Dios para siempre, es decir, el infierno eterno. Hasta ahí Dios permite. Es tan grande el don de la libertad que nos ha dado, que podemos llevar al extremo ese libre albedrío que Dios nos ha dado y separarnos de Dios eternamente. Y Él no nos va a obligar a lo contrario. Nadie va a ir al cielo a la fuerza, nadie va a ir al infierno a la fuerza. Cada uno de nosotros vamos a ir a nuestro lugar, al que hemos escogido, cada uno de nosotros. Con toda la problemática de todas estas cruces que envuelven la historia humana de principio a fin, ¿qué vamos a hacer con ellas? Ya dije, primera cosa, examinar la conciencia. Porque si yo soy el causante, yo tengo la solución en parte a los problemas que mi mal comportamiento me trae a mí mismo. Y yo eso puedo remediarlo en alguna medida. Pero hay otras muchas que me vienen de fuera. ¿Qué hacer con ellas? Pues primero aceptarlas, para ser realistas, recibirlas como algo que Dios me manda. ¿Qué más puedo hacer después de eso? Yo puedo conformarme sin más con la voluntad de Dios que así lo ha permitido, sin hacer nada más que aceptar eso que Él me manda, esperando que cuando a Él le parezca, esto desaparezca. Pero también Él nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque al que pide se le da, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. De modo que delante de mí todas estas circunstancias adversas que se presentan, yo como Jesús en el huerto de Getsemaní puedo ir delante de mi Padre. Eres hija o hijo de Dios y tu Padre del cielo es omnipotente. Por eso Jesús le dice al entrar al huerto: Padre, para ti todo es posible. Después de decir esto, que es un acto de reconocimiento de la infinita majestad y poder y gobierno que Dios tiene de todas las cosas, después de eso le dice: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí está. Esa es la respuesta. Primero, Dios tu Padre, todo puede. Y puede hacerlo, y quiere que tú le pidas. Así que tú pídele, sea por ti misma o por ti mismo, o para el bien, lo que tú piensas que es lo mejor para tus hermanos. Pero como tú no tienes la visión absoluta de la verdad, del porqué de todo lo que pasa, deja que tu Padre del cielo haga lo que a Él le parece. Tú pídele, Él se complace de que tengas la confianza de dirigirte a Él y de abandonarte en Él y de abandonar en Él tu problema, tu dolor, tu incomodidad, tu inconformidad, lo que sea. Pero déjalo a Él. Como un niño en brazos de tu madre, de su madre, abandónate a su voluntad. El Papa Benedicto decía que esto que hemos dicho ahora es la oración más profunda que hay en toda la Sagrada Escritura. Este acto de total abandono del Hijo de Dios en el corazón de su Padre ha redimido al mundo y toda la historia humana. Y eso le quitó a Jesús los dolores de ese momento de agonía en Getsemaní y los que venían hasta su muerte en la cruz. No, pero Él abrazó eso en total abandono, a eso había venido, para tomar sobre sí todo el peso del mundo y divinizar todo para la gloria de su Padre. Así que nada, ahí está la solución. Cuando tengan alguna dificultad, con confianza,
por intercesión de María, nuestra Madre, pídanle al Padre lo que quieran, pero terminen diciendo: Padre, tú eres el que sabes todo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y tendrán la paz en su corazón. Este acto de abandono hace que su voluntad de ustedes, la nuestra, y la de Dios se pongan en sintonía. Y la voluntad de Dios, dice la Escritura, en la voluntad de Dios está nuestra paz. Ella es la paz infinita.